¿Qué pasa, chavales? Estamos de nuevo en iRacing, estamos estrenando la semana con el GR86, con el Toyota, y estamos en Virginia. Somos algo así como 17 personas. Salgo octavo, soy el coche número 14 y vamos a ver qué se tercia en esta carrera. Ah, Afortunadamente no he salido muy adelante, aunque salir en el medio tampoco me gusta, porque soy bastante tendente a cagarla cuando salgo adelante. Hay pruebas de ello. ¿Que no conocéis las pruebas? Bueno, pues os dejo un vídeo por aquí arriba y le echáis un ojo, porque, bueno, en fin, echadle un ojo. Lo dicho, salimos octavos, los tiempos del tercero, digamos, a donde estoy yo, están bastante parejos y vamos a ver qué podemos conseguir. Virginia es un circuito que me encanta, el Toyota es un coche que me gusta mucho y, hombre, animado. Vamos a ver cuánto perdemos de safety y de rating, si es que perdemos o si ganamos. Cuidado, nunca se puede decir nada. Es lanzada, lo cual ya me gusta. La salida es lanzada y vamos a ver. Vamos a ver. Madre mía, la primera curva, Ojo. Madre mía, la primera curva. Por cierto. eh, Primera carrera que corro con un volante nuevo. Ahora mismo estaba usando el T150 y ahora mismo estoy con el T300. Agradecer a una persona que ya sabe quién es el detalle de este volante, que me lo ha puesto muy fácil. Mil gracias, eres mi Papá Noel particular este año. Pero ya hay gente saliéndose en serio. No le veo ningún tipo de sentido, de verdad. Alcanza al 2. Se sale más gente. No entiendo, tío. ¿Qué está pasando? What's going on, nenes? What the fuck? ¿En serio tan difícil es dar una vuelta de formación? Alcanzar al 2. No me lo explico. No me lo explico, pero nada. Joder, pues dos de los que iban por delante. No entiendo. No lo entiendo, de verdad que no lo entiendo. Pero bueno, así estamos. Deja que te pase el número 15. A ver si no te matas de nuevo, amigo. Eso es. A ver si no te matas de nuevo. Sería una grandísima idea. Y no matas a nadie, claro, porque he estado a punto de comerme a uno. Es la primera salida lanzada que voy a hacer con este coche. Vamos, como si llevara mucho tiempo este coche en iRacing. Debes alcanzar al 2. Hacemos el imbécil. O sea, yo estoy convencidísimo de que esos que se salieron fue por hacer el imbécil calentando ruedas. Me parece muy bien que lo intentes, pero... no sé. No sé. Tienes 15 minutos para calentar las ruedas, sinceramente. Me parece genial que este coche tenga su serie propia. Además de ir a estar presente en la SimLab. Pero que tenga su serie propia me parece bien. Me parece de puta madre. Esta curva es de lo más difícil de este circuito, por no decir lo más difícil.
Quizá una de las complicadas también es la del arbolito de los cojones. Que podrían haber plantado un bonsai. Se viene el rugido de los motores. Vamos para el verde. Se va el pescar. Eso no se hace, nenes. Eso no se hace, nenes. Eso son ganas de liarla. A la derecha. Continúa a tu derecha. No cambies de línea, sigue en tu Estoy derecha. convencido. Continúa Estoy convencido a de que tu voy a recoger derecha, muertos, ¿eh? A tu derecha. Después de ver la primera vuelta, la deformación. Continúa a tu izquierda. Nadie Te lo a la dejo todo para ti. A la izquierda. Aún está en la izquierda. Nadie a la izquierda. Bueno, pues nada. Milagrosamente no se ha matado a nadie porque ha habido ahí de todo. Ha habido acoso sexual, ha habido de todo ahí, en esa salida. El de atrás viene bastante rápido, ¿eh? Vámonos. Mucho Zex por ahí, quiere decir que ha habido hostias. Y ojo a esta curva. Estaba claro que aquí se mataba alguno. Bueno, a ver en qué posición estamos, que lo desconozco. Dos minutos 23. P11, 5, venga. 4, 2. Pirinín. Estos de delante son los siguientes en matarse, lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo. Ahí va uno por la hierba. Adiós. Circula por derecha. Pues hasta luego, Lucas. Vámonos. Yo estoy yendo con toda la calma, ¿eh? Soy el coche 14. No tengo nada que arriesgar. Que arriesguenos delante. Cuando vayan llegando las últimas vueltas, hablamos. Vamos a tratar de hacer bien esta frenada. Ahí vienen dos en paralelo detrás. Ojo. En derecha lento. En derecha lento. Vale. Efectivamente, ahí tenemos unos lentos, ¿eh?
Y me lo voy a encontrar yo ahora, no me 2 jodas. minutos 13.917 en los mejores 10. Izquierda. Izquierda libre. En tu izquierda. Bien, cerrando ahí como si no hubiera nadie, amigo. Izquierda libre. Muy bien. Izquierda. Joder. Aún está en la izquierda. Aún está en la izquierda. Libre a la izquierda. Aún se mata más gente, tranquilos. Hay que ver la repetición, ¿eh? Vuelta 3. Otro para afuera, venga. El mismo que me dio a mí, creo. Ahí lo va. Adiós. Cógeme unas setas, si ves qué tal. Bueno, atentos a esta curva, porque vienen estos dos que van muy picados. Ojo, atención, ¿eh? Paralelo, ahí unos huevos grandes, ¿eh? Unos huevos muy grandes, tío. Unos huevos muy grandes. Izquierda. 2 minutos 16.024. Aún está en la izquierda. Continúa a tu izquierda. Izquierda libre. Trompo ahí, vamos. Creo que a lo mejor vio que se me iba el coche e intento esquivarme. Lo siento, amigo, yo no escojo esas cosas. Bueno, el T300 este se siente espectacular, ¿eh? Comparado con lo que llevaba antes, que era un T150. Lógicamente, viva la diferencia. Pero se siente espectacular. Se nota absolutamente todo. No me quiero imaginar cómo será un Direct Drive. Bueno, pues de momento no sé si estamos en P9 o en P8 o en qué. Vamos al lío. De Montepío. Con calma. Al campo, el de atrás. ¿Cómo lo controló? No, no lo controló. Sí, 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 sí lo controló. Os dejo un plano del espejo. Recordándolo. Madre mía, era difícil de controlar eso, ¿eh? Cuidado. Vamos P9.
El de delante se me pira, el de atrás le sigo cogiendo ventaja, aunque viene bastante rápido también, ¿eh? Si no comete errores, cuidado. Bueno, vamos a afinar lo nuestro. Vamos a contar con nosotros. Sí, sí, viene rápido. Me he quitado 6 décimas. Es cierto que estoy yendo súper prudente. De hecho, estos tiempos están muy lejos de lo que yo hago. Pues están 2 segundos por debajo de lo que yo hago. Pero, lógicamente, no queremos matarnos, como ese que está ahí. Ojo con el rejoin, nene. Ojo con el rejoin. Vale. Minutos 11. Esto se asemeja más a lo que yo hago. Uf. La próxima debería ser la última vuelta, si no me engaño, ¿eh? Estamos P8. Con respecto a mi posición en parrilla, ni frío ni calor, ¿eh? Estoy siendo muy prudente en la curva del árbol. Y estos me están pillando por detrás, ¿eh? Sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. Mierda. Se me desenchufó el volante. Se me acaba de aflojar el volante de la base. El volante de la base no, el volante del soporte. No sé por qué. Lo tendría mal puesto. Sale la bandera blanca. Señal Ah. inequívoca que entramos en la última vuelta. Estamos en P13. 2 minutos 41.003. Un milagro que no me haya adelantado más. Una pena, ¿eh? Porque tenía la P8 ahí casi. Incidentes. Por 3, vale.
Tengo que revisar eso de la base. Ay, 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 ay. Estaba bien ajustada, no sé, debió de saltar alguna de las grapas. O no estaba bien puesta, porque no es lo normal. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Lo tenía mal ajustado yo al cockpit. Casi seguro. Vehículo lento por delante. Y no ganamos esa posición de puto milagro, venga. No la ganamos de puto milagro. Vas a zafar, amigo. Bandera cuadros al paso por meta. Bueno. Me niego rotundamente a emitir opinión. Me niego rotundamente a emitir opinión. Pues no emitas opinión, hombre. No. Vamos a ver. Hostia, tío, pero ¿cómo se pudo soltar esto? Si está súper fijo. Pero bueno, en fin. Vamos a ver. Vuelta 3. Vamos a ver la vuelta 3. Porque yo creo que este hombre, escuchadme una cosa, entró ahí como si yo no existiese. A ver. Bueno, igual, cuidado. Igual ahí tengo yo parte de culpa, ¿eh? Ojo. Porque yo tiré el coche. Es cierto que tenía que coger la curva ya. Yo iba muy ceñido a... Iba muy ceñido al piano, pero... Y a él le tenía que estar cantando un coche a la derecha, ¿eh? Pero bueno, cosas que pasan en carrera. En fin. Aquí queda esta carrera. Espero que lo hayáis pasado bien. Yo lo he sufrido bastante. Pero bueno, espero que lo hayáis pasado bien. Ya sabéis, dejad un buen like. Haced que este vídeo suba con el algoritmo. Y comentarios, suscripciones, etcétera. Aquí estamos. Un saludo. Chao, chao.